La humanidad está compuesta por una gran cantidad de distintos grupos. Las estimaciones van desde por lo menos algunos cientos de grupos étnicos a decenas de miles. Estos están definidos básicamente por una identidad compartida que puede estar basada en distintas características como el lenguaje, la historia, las tradiciones, la religión, las normas sociales y otros. Hay también macrogrupos que incluyen a muchos grupos dentro de sí, como por ejemplo los árabes, que incluyen a los árabes del Levante, a los árabes de la península arábiga, a los árabes del norte de África y otros lugares. A su vez, los árabes de estas regiones también podrían ser divididos en otros grupos. De esta forma podemos observar que las clasificaciones podrían poner a personas de distintos grupos dentro de un grupo más grande, a pesar de las diferencias que puedan tener entre sí. Una clasificación que ya prácticamente no es aceptada por los académicos hoy en día, pero que sigue teniendo peso socialmente, es la de la raza. El gran zoólogo y botánico sueco Carl Linnaeus, o en castellano Carlos Linneo, había clasificado a los humanos en 4 razas: el Americanus, el Europeanus, el Asiaticus y el Afer o Africanus, que se corresponden a los indígenas americanos, los europeos, los asiáticos del este y los africanos negros. Esta clasificación quedó de una forma u otra como la más duradera, si bien fueron apareciendo otras hasta que el racismo científico cayó en desgracia. La humanidad viene experimentando un proceso de divergencia y convergencia sucesivamente a lo largo de su existencia. Esto significa que van apareciendo grupos distintos que luego se funden con otros grupos y luego surgen otros grupos y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos especular que nuevos grupos humanos van a surgir en el futuro. Podemos ir a lo más obvio y hablar de los nuevos grupos humanos que ya surgieron. Hay un claro proceso de morenización en América Latina, por ejemplo. Esto se da al mezclarse los indígenas, los europeos y los africanos. Como resultado de este proceso están surgiendo grupos étnicos nacionales morenos, diluyendo los 3 componentes originales. Así que finalmente el término latino, que se utiliza a veces para agrupar a los latinoamericanos a pesar de sus muchas diferencias, tendría más sentido. Esta raza latina no sería homogénea genéticamente, ya que en algunos países como en México, Bolivia, Perú y Guatemala, el componente principal sería el indígena, mientras que en países como Ecuador, Colombia y Venezuela no habría un componente principal, sino que variaría los componentes genéticos europeos, africanos y amerindios. En países como Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Argentina y Chile, el componente europeo sería el mayoritario, lo que le daría un aspecto un poco más claro a los latinos de esas zonas. Ya si vamos a otras zonas del mundo, se puede suponer que las grandes migraciones van a tener un impacto en la conformación de la genética y la cultura de los países que las reciben. Se puede esperar que un grupo nuevo surja en 2 países que reciben una inmigración masiva desde Asia, Australia y Canadá. En Canadá la población de origen asiático viene creciendo, siendo actualmente alrededor del 20% de la población. Según las proyecciones, para 2031 llegaría el 31% de la población canadiense. Estos asiáticos son tanto de Asia Oriental como del sudeste asiático como del subcontinente indio. Las parejas interraciales vienen creciendo en Canadá, pasando del 2,6% de las parejas en 1991 a 3,1% en 2001, luego a 3,9% en 2006 y 4,6% en 2011. También hay que tomar en cuenta que no todos los grupos se mezclan en la misma proporción. Por ejemplo, los chinos y los indios, que son los grupos más numerosos de inmigrantes en Canadá, tienen una proporción bastante baja de parejas mixtas, un 19,4% para los primeros y un 13% para los segundos. Tomando todo esto en cuenta, se podría especular que poco a poco comenzaría a hacerse más grande un grupo mixto de asiáticos y eurocanadienses. Actualmente ya existe un grupo de características similares, pero del otro lado del mundo. Los chindios, que son el producto de parejas mixtas de chinos e indios. Existen en Hong Kong, Malasia y Singapur principalmente, aunque también hay presencia de ellos en otros países asiáticos como Malasia, Indonesia por ejemplo. Así que fenotípicamente esta nueva raza que surgiría de la mezcla de chinos, indios y blancos en Australia y Canadá sería similar a estos chindios, pero más claros dado el componente europeo. Culturalmente serían occidentales, aunque con algunos aportes de sus ancestrías asiáticas en cuestiones culinarias, por ejemplo. Si vamos a Europa y tomamos en cuenta la llegada masiva de inmigrantes del Medio Oriente, Afganistán y el norte de África, podemos suponer que va a hacerse más grande el grupo producto de la mezcla de estos componentes. La aparición de nuevos grupos étnicos, que sean la síntesis de distintos grupos inmigrantes, y las nacionalidades europeas.
Tendríamos a los euroárabes, los euroturcos, los eurokurdos, por ejemplo. Si bien primeramente se podría suponer que culturalmente estos nuevos grupos étnicos serían más conservadores, dada la raíz islámica que comparten, no creo que esto se mantenga así. Los descendientes de inmigrantes en Europa tienden a secularizarse y con el pasar de las generaciones se irían pareciendo a como son los europeos actualmente en términos de su relación con la religión. Es válido cuestionar si estos grupos podrían perdurar mucho tiempo o si son más bien una etapa antes de ser totalmente asimilados a los nativos europeos. También está la posibilidad de que estas mezclas debiliten la identidad nacional y étnica de Europa Occidental, dando paso luego a una identidad paneuropea similar a la identidad blanca estadounidense, que es producto de la mezcla de varias etnias europeas. En ese sentido, esta nueva raza sería menos europea genéticamente, pero más blanca identitariamente. Otra raza que podría surgir sería la raza americana o estadounidense. Teniendo en cuenta la creciente importancia de las minorías en Estados Unidos, combinada con que cada vez hay más mezcla, podemos suponer que un nuevo grupo étnico podría surgir en ese país. Este tendría una parte negra, una parte mestiza y otra blanca. Ya hay casos donde estos tres elementos se mezclaron. Tal vez el mejor ejemplo de todos sea el venezolano. En ese país hubo una amplia mezcla entre una población mestiza mayoritaria con las minorías blancas y negras. Como resultado tenemos una población indefinida que es difícil de clasificar fenotípicamente. En el caso estadounidense lo que cambiaría sería que el componente europeo sería mucho más grande y que este a su vez es mayoritariamente germánico y anglosajón. Por eso esta raza estadounidense sería bastante diferente a las mezclas similares que se dan en Latinoamérica. Esta tendencia a la piel más clara se vería reforzada por la presencia asiática oriental, que también formaría parte de esta nueva raza, aunque en menor medida. Seguramente habría diferencias regionales, por ejemplo en el sur estadounidense tradicional tendría rasgos más africanos por la gran proporción de afroamericanos que viven en esa zona, mientras que en el oeste serían más comunes los rasgos amerindios y europeos, y así habría diferencias en las distintas zonas del país. Bueno, obviamente lo dicho en el video es ampliamente especulativo y debería ser tomado como tal. Pero de todas formas espero que les haya gustado. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Qué otra nueva raza creen que surgirá en el futuro? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo. Además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros dos canales, Megavisión Mundial e Hipernada. Nos vemos pronto. Saludos.